Buenas tardes todos ustedes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos nuevamente reunidos para escuchar una clase más de doctrina bíblica que es tan importante. Le damos muchas gracias a Dios por estas plataformas digitales y gracias a ustedes que nos están abriendo sus casas. Sean todos bienvenidos, o si más tarde hay personas que verán este video, todos sean bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, pues todos estamos sedientos de escuchar la palabra. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que tanto, pues, que permita que sea explicada correctamente. Le suplico al Espíritu Santo que sea explicada correctamente la palabra y que ustedes también la puedan escuchar así. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Es un gozo, una alegría, Señor, poder estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Te suplicamos, te rogamos que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo trayéndonos revelación y que mientras se oye esta palabra también haya milagros, prodigios, sorprendentes, sanidades, liberaciones, Padre, pues tu palabra es poderosa. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, te damos gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, quien es la cobertura apostólica. Muchas gracias, quien nos da la cobertura apostólica. Muchas gracias, Padre, te rogamos lo bendigas y lo sigas invistiendo con tu poder y lo libres de todo mal a él y a su amada familia, a nuestra hermana la pastora Leti también, Señor, y a toda la familia apostólica. Y disponemos nuestros corazones, Padre, para escuchar tu palabra y poder llevar mucho fruto mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y que cuando Él venga encuentre mucho fruto en su amada, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Le damos gracias a Dios. Hermanos, si puedes acercar tu Biblia y un cuaderno para que puedas hacer las notas y también pues la puedas checar y podamos seguir creciendo, porque nos tenemos que preparar, como lo vamos a ver en la clase, que una vez que hemos sido tocados con el Evangelio de Cristo y Él ha empezado a transformar nuestras vidas, lo tenemos que ir predicando este glorioso evangelio. Y bueno, mira, estamos viendo una clase más de la lección 10, que es acerca de los 5 ministerios. Muy brevemente voy a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo en las 5 clases anteriores. Nos hemos ido deteniendo un poquito porque es muy importante comprender las funciones que hacen cada uno de estos ministerios. Y le damos muchas gracias a Dios por nuestra cobertura ministerial de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenezer, que nos da la semilla a nosotros, los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión, siendo capacitados para la obra del ministerio. Y en esta tarde continuaremos este estudio acerca de la doctrina bíblica, la cual es un fundamento en el caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo.
Entonces le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta preciosa palabra. Y si recordamos, estamos viendo entonces los 5 ministerios. ¿Alguien me los puede decir que está aquí en la pantalla? ¿Cuáles son los 5 ministerios primarios? ¿Cuáles son los 5 ministerios primarios? ¿Alguien me los puede decir? Así con su mano, alguien me los puede decir. Que es apóstol, profeta, ajá, evangelista, pastor y maestro. Eso, muy bien. Gracias a Dios que ya también están participando más hermanos. Y esto lo encontramos muy claramente ahí en la palabra de Efesios 4, 8, 11. Y pues lo ponemos que está bueno, o sea, miren, estos 5 ministerios los vemos tipificados, por eso lo vemos en la mano de Dios, los cuales son necesarios para la edificación de los santos en la iglesia de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en la cita, en el libro de Efesios capítulo 4, 8, y dice ahí, por lo cual, miren, acompáñenme ahí a Efesios 4:8, y ahí encontramos, dice, por eso la escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y luego vemos y dice, ¿y qué quiere decir eso de que subió? Pues sí, pues quiere decir que primero bajó a lo más profundo de la tierra, o sea, es Jesucristo, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo con su presencia. Les estaba leyendo la Biblia de Dios habla hoy, pero vamos a ir ahorita, les voy a leer en el versículo 9 de la Biblia de las Américas, dice, ascendió, ¿qué significa? Sino que él mismo también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poderlo llenar todo. Y él dio, o sea, el Señor Jesucristo dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintio que no quiere que estemos ignorando acerca de los dones, porque ahorita lo vamos a ver en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales, y al enseñarlos hace 3 clasificaciones. Ustedes en su Biblia, si lo pueden leer, es todo corrido, pero yo lo voy a ir separando, porque esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. En 1 Corintios 12, 4, 6, si lo están viendo en su pantalla, aquí miren, en el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones son carismas y los da Dios Espíritu Santo. Entonces pueden ahí poner diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo. Luego continúa en el versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el Señor Jesús el que da estos dones, que son regalos de hombres para el cuerpo de Cristo, son dados por Jesucristo. Y hay diversidad, entonces ahí en el 5 hay diversidad de ministerios. Esto es lo que conocemos como ministerios primarios, que fue los que acaban de mencionar el hermano Luis, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y vemos en 1 Corintios 12, 6 que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, y esta diversidad de operaciones son dadas por el Padre, por Dios Padre. Pero en este estudio que estamos viendo, los 5 ministerios, están abordando los ministerios domas, que son los regalos dados por Jesucristo a la iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo, siendo Cristo la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Estos 5 ministerios domas son útiles para el cuerpo de Cristo.
¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia, y mientras más avanzan los tiempos, mientras más van avanzando los tiempos, su utilidad se hace manifiesta para poder proteger a la novia de Cristo, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Y estos ministerios están para hermosearla novia y presentarla al Señor Jesús cuando Él venga. Miren, los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, como lo vemos ahí en Efesios 4:12. Y estos 5 ministerios primarios permanecerán hasta que toda la iglesia alcance la perfección. Y así lo podemos ver que continúa en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto aún no ha ocurrido. Por lo tanto, la iglesia necesita de la administración de los 5 ministerios. ¿Y para qué? Pues como continúa la respuesta allí es en Efesios 4:14, para que no seamos niños sacudidos por olas llevadas de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Así es que estos 5 ministerios, que son apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, fue dotado cuando el Señor Jesucristo dio a la iglesia estos 5 ministerios. Y estos 5 ministerios necesitan ser capacitados por el Espíritu Santo. De otra manera, no puede, la obra sería imposible. Y de acuerdo al llamado, a la obra que tenemos que dar, el Espíritu Santo derrama de sus dones para poder llevar a cabo esta obra sobrenatural. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, Él es nuestro maestro y todo lo que hizo Jesús lo legó, a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Y así como Jesús evangelizó, pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres para que realicen esta tarea, dando funciones específicas a cada ministerio. Y se distinguen unas de otras, ¿verdad? Por las funciones que hacen. En las clases pasadas, voy nada más a mencionar, porque ya se estuvieron viendo, el tiempo avanza y si no, no avanzamos. Se vio el ministerio apostólico, que está tipificado en alas de águila. El águila, figura del apóstol, y las funciones apostólicas que se vieron, que se tocaron, muestran las funciones que realiza el apóstol, pero también tienen aspectos jerárquicos, como veremos en los siguientes puntos. Establece doctrina. El apóstol es el que establece doctrina, no que haga nuevas, sino que basado en las enseñanzas de Cristo, en la palabra de Dios, establece doctrina. También el apóstol cubre. La cobertura es una de las funciones más importantes del ministerio apostólico para recibir la enseñanza y doctrina, porque Él es el que establece doctrina. Entonces, eso lo vimos en Efesios 2:20-22. Y también los apóstoles envían. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron sus mensajeros con comisiones específicas, así el apóstol tiene la facultad de enviar, guiado por el Espíritu Santo. Esta guianza del Espíritu Santo es en
los 5 ministerios. Si no, sin la guianza del Espíritu Santo, ninguno de los 5 podría ser esta obra sobrenatural que nos ha sido encomendada. Entonces, el apóstol tiene la facultad de enviar, guiado por el Espíritu, a ministros para realizar funciones ministeriales. Al apóstol, pues las funciones ministeriales del apóstol; al profeta, pues lo que hace el profeta, evangelista, pastor o maestro. Y hemos estado viendo esto de los apóstoles ya, y también vimos lo del profético, el ministerio profético, que estaba tipificado en las alas de gallina. La palabra profeta en el Nuevo Testamento se traduce del griego profetes, que significa uno que habla públicamente y abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Esto lo estoy hablando rápido y nada más lo estoy mencionando como un recordatorio, porque ya lo vimos. Como ejemplos de profetas, tocamos a Juan el Bautista, a la profetisa Ana, a los profetas en la iglesia, también vimos a Gabo y a las hijas de Felipe. Las funciones proféticas, o sea, de este ministerio, las funciones proféticas en la iglesia de lo que hace el ministerio profético, que la Biblia enseña que las funciones del ministerio profético en el cuerpo de Cristo son: el profeta habla siempre de parte de Dios. Un profeta también protege. El ministerio profético está por eso tipificado en las alas de gallina, porque en las cuales junta y protege al cuerpo de Cristo. Junta y protege al cuerpo de Cristo, aquí ya lo borré, no se vio, y librarlo de las doctrinas falsas y todo eso, como lo vimos anteriormente en las clases pasadas. Y también está el ministerio evangelista. Lo empezamos a ver la clase pasada, pero no lo terminamos, y está tipificado en alas de paloma, que es un símbolo de reconciliación y paz. ¿Qué hacen los evangelistas? Los evangelistas son mensajeros que llevan buenas noticias del reino de Dios, del reino. ¿Y cuáles son? La salvación y la vida eterna. Un evangelista saca de la cautividad a muchos. Eso es lo que hace el ministerio evangelista. Este ministerio está caracterizado por el amor hacia las almas perdidas. Un evangelista tiene ese peso en su corazón, ese pesar. Le pesan que las almas se estén perdiendo y no se haga nada. Ellos tienen que evangelizar porque tienen ese llamado. Entonces está caracterizado por el amor hacia las almas perdidas. Y extienden sus alas para albergar al pecador arrepentido, y como hemos estado viendo vez tras vez, tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro deben de ser ungidos, llenos del Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido tocados por el Evangelio, no podemos dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación, que es solamente por medio del mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Como dice ahí en Romanos 10:13. Hermana Clau, ¿puedes leerme Romanos 10:13 y 10:14 y 10:15, por favor? Sí, pastora. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está. Aquí, hasta ahí. A esto se está refiriendo a los evangelistas, al ministerio evangelístico. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo dice en tu Biblia el evangelio de la paz? Eso en otras versiones. Sí, de la paz, dice ahí. Sí, anunciar la paz. Eso es, ahorita buscamos otras versiones, aquí está en la de Biblia, es la de, miren aquí en múltiples Biblias, en otras versiones, como vamos a ver aquí un momentito, miren aquí están, aquí, las vamos a ver, es Romanos, ¿no? Si me pueden recordar la cita, son Romanos 10:12. Romanos 10:13. Aquí está, Romanos 10:13. Sí, Paz, 13. Aquí están. Y 14. Miren, 13 y 14. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13, es el siguiente. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Aquí estamos viendo la importancia de predicar las buenas nuevas. Si no las predicamos, ¿cómo van a creer? Y como dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a invocar a Jesucristo si nunca han oído de Él? ¿Y cómo irán? Sin haber quien les predique. Entonces, y continúa, ¿no? El 15. Vamos a ver qué dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que fue la que leyó mi hermana Clau. En otras versiones, miren la de la traducción viviente, la están viendo en su pantalla. Es que este es el evangelio, son buenas nuevas. Miren aquí cómo lo tradujo la Biblia de la traducción viviente. Dice, ¿y cómo irán alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Eso es el evangelio, trae buenas nuevas. Entonces, esto es lo que hace el evangelista. Los evangelistas son pescadores de hombres. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo. Ahí sí leemos, hermana Maru, por favor, si nos vamos al Evangelio de Marcos 1:17, por favor. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos 1, versículo 17, por favor. Ay, tan fácil de encontrar y se me pegan las hojas. Ay, no puede ser. Marcos 1. Sí, desde el 16, si lees, por favor. Desde el 16, hermana, sí, por favor, me lees. Sí. El título es Jesús llama a 4 pescadores. Mientras Exacto. Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ahí está, hasta ahí. Gracias, hermana Maru, amén. Miren, ahí como vemos, los evangelistas son pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, de quienes fueron Simón y Andrés, que eran hermanos, y el Señor les dijo que los siguieran. Ellos eran pescadores de peces, pero ahora iban a ser pescadores de hombres. Esto hacen los evangelistas, avientan las redes, o puede ser a veces que es de uno en uno, que como le dicen evangelista por caña de pesca, o aventan las redes a multitudes
Entonces, y ahorita vamos a recordar unos ejemplos que se empezaron a ver la clase pasada, y vamos también a ver a Felipe, que también es un evangelista de el libro de los Hechos. Algunos evangelistas que comenzamos a ver nosotros la clase pasada fue a Felipe, y hasta vimos todo ese capítulo 8 de Felipe, donde evangelizó y bautizó al eunuco, ¿no? Pero miren, aquí en Felipe el evangelista, un ministro de Dios escogido para hacer esta función fue Felipe. En Hechos 21:8, ahí dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, y aquí está bien claro que era Felipe, ¿sí lo ven? El evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Hoy vamos a ver también esto un poco más detenidamente, esto de los 7. Este es el único pasaje aquí en Hechos 21:8. Aquí, este es el único este es el único personaje a quien se le denomina evangelista. Era uno de los 7 varones de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Vamos a ver el conocimiento que tenía Felipe. Por eso es importante que una vez que Cristo, que nos llegó el evangelio de las buenas nuevas de salvación, a todos los que estamos aquí, en algún momento alguien nos evangelizó, y lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos convertimos a Cristo, le pedimos que tomara el trono de nuestro corazón, y nacimos de nuevo. Él nos dio un nuevo corazón. Esto se le llama nuevo nacimiento. Y donde hicimos al Señor Jesús que por favor llegara, que entrara en nuestro corazón y fuese Él, que Él fuese nuestro Señor y Salvador. Y le decimos: Señor Jesús, sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. O sea, tú es Señor, y tenemos que estar sometidos bajo el señorío de Cristo. Y ya que hemos sido escogidos de las tinieblas a su luz admirable, ya debemos de empezar a discipularnos. Paso primero, antes del discipulado, ¿cuál es el paso primero? El bautismo en agua. Una vez que hemos recibido las buenas nuevas, como también ejemplo lo vimos la clase pasada, una vez que el eunuco fue evangelizado, fue bautizado. Y el bautismo en agua es el primer paso al discipulado, pero luego tenemos que congregarnos y empezar a crecer para que también nosotros podamos dar las buenas nuevas. Al principio se va dando, como no estamos muy capacitados, y somos capacitados, no llama el Señor a los capacitados, a ninguno llama porque estemos capacitados o seamos dignos, sino porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y nos llama para capacitarnos. Pero tenemos que congregarnos, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que tomar el discipulado para que también podamos dar las buenas nuevas de salvación. Y aquí, como vemos, este personaje se le denomina aquí evangelista, y era uno de los 7 varones de buena reputación. Y miren, por favor, lleno del Espíritu Santo. Esto es constante, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y era lleno de sabiduría también, elegido para servir las mesas de la iglesia en Jerusalén. Esto en cualquier área de la iglesia que sirvas, tienes que llenarte, tienes que capacitarte y tienes que discipularte, hasta para limpiar los baños, porque aquí ellos servían a las mesas. Y vamos a ver cómo los usó el Señor, lo que es a Felipe y lo que es a Esteban. Y miren, porque Esteban también era evangelista. Vamos a ver muchos hombres que el Señor levantó, pero ahorita en esta clase nada más veremos a Felipe y también a Pablo. Felipe evangelizó Samaria. Qué tremendo, ¿no? Toda Samaria fue evangelizada por Felipe. Veamos la unción poderosa que tenía.
pero vemos la entrega que tenía Jesucristo y donde se convirtieron muchos y efectuaba milagros. Estas señales acompañan a los evangelistas. Generalmente estas señales efectúan milagros sorprendentes. En Hechos 8:4 dice, así que los vemos en Hechos 8:4. Por favor, hermana Clau, si me lees 8:4 y 8:5, por favor. Amén. Dice, predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjese, es lo que acabamos de decir. ¿Qué hacían? Así que los que habían sido esparcidos iban, ¿qué? Predicando la palabra. Y ahí encontramos a Felipe. Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es lo que tenemos que predicar en el Evangelio de Jesucristo. Y vemos aquí el conocimiento tremendo que tenía Felipe de la palabra y la paciencia para enseñar a los incrédulos, lo que refleja su amor por las almas perdidas. Esto es algo tremendo. El evangelista tiene amor por las almas perdidas. Felipe tuvo experiencias tan grandes como se recuerdan, como ser arrebatado de un lugar a otro en un instante, en el espíritu, por donde pasaba el eunuco, quien fue evangelizado y bautizado, ¿se recuerdan? Y todo esto lo vimos la clase pasada. Y miren, aquí en Hechos 26 al 40, si me acompañan, esto lo vimos la clase pasada. En Hechos 8:26, como un recordatorio, vamos a Hechos 8:26 al 40, porque aquí vemos esto. Dice Felipe y el eunuco etíope. Esto lo leímos la clase pasada, donde dice que un ángel del Señor le habla a Felipe diciéndote, levántate y ve hacia el sur, camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y fue, y aquí que un eunuco etíope, alto funcional de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Se recuerdan todo ese pasaje y donde el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Entonces iba Felipe corriendo y el carruaje ahí a la par. Y él evangelizó al etíope. Y vemos más adelante cerca de que ya lo evangelizó, ahí se ve todo el conocimiento que él tenía, porque el eunuco estaba leyendo la palabra del profeta Isaías y quería que se la explicara. Estoy haciendo un resumen porque esto ya lo vimos la clase pasada. Y ya vemos aquí que dice en el Hechos 8:38 que el etíope mandó a parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco, y Felipe bautizó al eunuco. Y miren, veamos la experiencia tan tremenda que tuvo Felipe. Esas eran las experiencias que él tenía. Dice, al salir de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. ¿Qué tal? Vemos esas, que él tenía mucho conocimiento, paciencia para enseñar, y vemos estas experiencias maravillosas que tuvo del Espíritu Santo, de ser arrebatado de un lugar a otro lo arrebataba el Espíritu de Dios, por donde entonces, y fue evangelizado y bautizado el eunuco. Y como lo vemos ahí claramente nuevamente, fíjense en el 39, dice, cuando subieron de las aguas, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no volvió a verle. Pero veamos qué pasó con el eunuco. Dice, pero lleno de alegría siguió su camino. Una vez que recibimos las buenas nuevas de salvación, es un gozo tremendo, es un gozo el ver salvación. Por eso decía el Señor ahí en la iglesia,
en Apocalipsis dice, vuélvete a tu primer amor. ¿Se recuerdan cada uno de ustedes la experiencia que tuvieron cada uno de ustedes con Cristo? Y cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo, como hablábamos todo el tiempo del Señor, era un gozo, una alegría, y todo era hablar de Cristo. Es que es un gozo el haber sido salvados, fuimos salvados de la condenación eterna, y esto lo tenemos que estar haciendo constantemente y ser preparados. Como vemos aquí, Felipe evangelizó a Soto, Asdod y las ciudades de la región hasta Cesarea. Esto hizo Felipe. Entonces también vemos que otro evangelista también, y que también sería primero en las mesas, porque si recordamos, miren, aquí está el versículo. ¿Se recuerdan de ese capítulo de Hechos 6? Si por favor me acompañan, abran sus Biblias allí, por favor, llevémoslo a Hechos 6. Miren, ahí dice el título, dice 7 escogidos para servir, y dentro de ellos están estos 2 evangelistas que estamos viendo. Miren aquí, vemos, por tanto, hermanos, dijeron los apóstoles, escogen entre estos 7 hombres de buena reputación. Claro que tienen que llevar una vida en santidad, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hemos visto que es el Espíritu Santo el que nos va santificando. Y por favor, subrayemos en nuestras Biblias lo importante, sea donde sea, y que estemos sirviendo al Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Incluso cuando se va a salir para ir a evangelizar a las personas, es importante orar por las personas que el Señor nos va a permitir compartirles y ser llenos del Espíritu Santo, porque es el que les va a convencer a las personas. Aquí ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjense, veamos este versículo. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y era servir en las mesas. Y nosotros nos entregaremos, dijeron los apóstoles, a la oración y al ministerio de la palabra. Es que, hermanos, es mucha oración la que hay que hacer en cuanto al ministerio de la palabra que hay que dar. Y si hay enseñanza, y aunque empecemos a enseñar en el ministerio de niños, los maestros de ministerios de niños, que se da la palabra a esos pequeños que tanto ama Jesús, tenemos mucha responsabilidad también. Pero bueno, ahorita estamos viendo a los evangelistas, pero vemos cómo es importante también estar preparados. Preparémonos para dar las buenas nuevas de salvación. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron. Vemos a los hombres que escogieron, ahí está Esteban, y vemos cómo eran llenos de fe y del Espíritu Santo. Y ahí está Felipe, Procoro, y a Nicanor, a Timón, a todos estos hombres 7, a estos 7 hombres. Entonces aquí está Esteban y aquí está Felipe, y en esto que estamos aquí viendo en la clase, estamos viendo que eran evangelistas. Vemos los ejemplos. En Hechos 6:5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Lleno de fe, un evangelista tiene que tener fe, lleno de fe y del Espíritu. A Felipe y a los que mencionamos, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y hoy vamos a tocar a ver las funciones del evangelista. ¿Qué vimos que hacían los evangelistas? Anunciaban las buenas nuevas. Esto es predicar el evangelio. Nuevamente, y es un punto tan importante, que tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo, así como sucedió en Hechos 2 en adelante, una vez que
Ahí Jesús les dijo, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, que no se fueran hasta ser investidos con poder del Espíritu Santo, porque no podemos hacer la obra que nos manda Jesucristo, el Señor, sin ser llenos del Espíritu Santo. Y como vemos ahí en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto quiere decir que fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Sí fue una vez, pero esto tiene que ser constante. El bautismo en agua es una sola vez. Y se bautiza uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el bautismo del Espíritu Santo es una vez, pero hay que ser constante. Digo, también es la primera vez, pero luego hay que ser constantemente llenos del Espíritu Santo para poder ser capacitados. Y como consecuencia, al evangelista le siguen prodigios y señales que confirman la palabra que predican. Hermana Maru, si por favor lees allí en Hechos 6:8, ¿qué dice? Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí está, ¿qué tal? ¿Qué hacían? ¿Alguien me puede decir qué hacía lo que acaba de leer, Maru? Hacían grandes prodigios, señales entre el pueblo, eso hacen los evangelistas. Tremendas señales entre el pueblo. ¿Lo podemos volver a leer? A ver, Maru, por favor, otra vez, ¿qué dice? ¿Y Esteban? ¿Otro evangelista? Como Esteban estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así como lo vimos con Felipe. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Eso, gracias, amén. Y miren, a través del ministerio evangelístico, el Espíritu Santo, qué tremendo es este ministerio también, o sea, todos los ministerios, y veamos el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento, por eso se convierten muchísimas personas cuando ellos cuando predicamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento en las personas que escuchan. El que los convence es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos la palabra, pero el que los convence es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar y pedir, y verdaderamente, hermanos, tener ese peso, porque si nosotros no abrimos la boca y predicamos las buenas nuevas de salvación, van a una condenación eterna, Entonces, qué tan importante es abrir nuestra boca, empezar a orar por nuestros familiares que aún no conocen al Señor, que están perdidos, aunque no quieran oír de las buenas nuevas. Bueno, pues si no quieren escuchar, nosotros tenemos que empezar a interceder, y el momento adecuado vendrá y nos lo dará el Espíritu Santo. Y aquí dice, a través del ministerio evangelístico, el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento en las personas. Ahí como lo dice en Juan, es 16, no, es 14, que habla de el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Él convencerá al mundo, dice, convencerá de pecado. Si alguien la tiene, que ya me la pueda leer, de pecado, de juicio y de justicia, si alguien la tiene, por favor. Creo que es Juan 14 o el 16. A ver si dice, él convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Entonces, es Juan 14, 12. No, es 14, es Juan 16, 8, 14. Ahí donde vemos, 16. Sí. Es Juan 16, entonces el que convence es el Espíritu Santo, no tú ni yo, es lo que quisiéramos, pero no, pues el Señor es el que sabe y sabe cómo tratar con ellos.
Ahí lo vemos lo tienes ahí ya, Maru, el Juan 16. Y cuando venga, vencerá al mundo de pecado y de justicia. Le está leyendo la hermana a Clau. Sí, hermana Clau, te oigo. Juan 16, por favor. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y fíjense cómo dices la obra del Espíritu Santo. Entonces el que trae el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso a través del ministerio evangelístico el Espíritu Santo, al dar las buenas nuevas, el Espíritu Santo derrama el espíritu de arrepentimiento en las personas que escuchan, pero hay que hablar la palabra. Y como consecuencia trae reconciliación entre Dios y ellas. Dios no quiere que nadie perezca. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios 5:18 dice. Fíjense cómo dice, y todo esto procede de Dios, quien reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tal? Ahí miren, por favor, acompáñenme en 2 de Corintios 5:19. Leámoslo nuevamente, 5, porque Dios no quiere que nadie perezca. Una cosa es que cuando ya lo digamos hasta se burlan, se van, pero pues quizás Dios les dé otra oportunidad. Pero miren aquí en 2 de Corintios 5:18, por favor. Ahí dice, miren, ahí está el título, el ministerio de la reconciliación. Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Y vamos lo que es al 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. No hay otro modo, no hay otro medio. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tal? Y continúa y dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si, qué tremendo está esto, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿O cómo ven ustedes, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Cómo ven? ¿Alguien me puede decir cómo ve esto tan maravilloso? Una opinión. Es maravilloso. Y si no fuera por Cristo, iríamos a una condenación eterna. Por eso nunca nos debemos de avergonzar del Señor. Y si lo hemos hecho de algún momento que pudimos hablar y no lo hicimos, pues arrepentirnos y pedirle al Señor que de aquí en adelante nos dé las palabras, nos ayude, tengamos ese amor. Como vemos aquí, el evangelista tiene ese amor por las almas perdidas y tener paciencia. Y una vez que la gente llega a la iglesia, tener paciencia, porque no todos maduran ni todos son maduros. Pero si tú eres de una persona que está sirviendo, debemos de tener compasión por los hermanos. Que si queremos que vengan más gente a la iglesia, pero con los que están no vas a ser compasivos, ¿cómo va a ser? Tenemos que tener compasión, porque las almas las compró Cristo. Y tengamos mucho cuidado, porque al hermano que ves junto, lo compró Cristo con su sangre. Tenerle compasión, ser compasivos,
tener paciencia, dejar todo racismo, dejar todo clasismo. Este me cae bien y este cae mal. Porque Dios ha derramado su amor y no quiere que ninguno perezca. Y si estamos evangelizando para que vengan las almas perdidas, las que están acá hay que discipularlas y tratarlas bien. Y aquí como dice, y Dios nos ha llamado, aquí va, nos llama a proclamar el evangelio de la Dios nos llama a proclamar el evangelio de la reconciliación a nuestros semejantes. Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con él, que tu familia, que también. Por eso hay que orar, interceder, rogar por los familiares perdidos, por si en algún momento pero nosotros no los vamos a convertir, es el Espíritu Santo. Dios nos llama a proclamar el evangelio de la reconciliación a nuestros semejantes y Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con él. Por eso dice ahí en Evangelio Juan 3:16, donde se centra el evangelio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una tristeza que muchos empezando bien se van otra vez. Por eso necesitamos la llenura, la constante llenura, la que haya cabida en nuestros corazones. Hermanos, enamorémonos de la palabra de Dios. No busquemos el tiempo porque no son 5 o 10 minutos. Es tener ese amor por la palabra para poderla dar y para que se reconcilien. O sea, no dirán, no, pues yo ya estoy del otro lado, sí, pero los demás. Hablemos, tengamos esa compasión por los perdidos. Van a una condenación eterna sin Cristo. Y miren, Dios nos llama a proclamar el evangelio de la reconciliación a nuestros semejantes. Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con él y Dios le otorga la paz. Y Dios le otorga su paz. Esta es la paz del perdón. Esto es tan precioso que Dios nos ha reconciliado con él y nos da su paz. Dice, porque él mismo es nuestra paz. Él, Jesucristo, es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros somos evangélicos porque proclamamos las buenas nuevas de salvación. No tenemos ninguna religión. Si hemos recibido las buenas nuevas, debemos anunciarlas. Debemos anunciarlas. Otro de las funciones que tienen los evangelistas, me voy a apurar un poquito porque ya va a acabar la clase. Fíjense lo que hacen los evangelistas, sanar y liberar. Por eso esto es a través de los dones del Espíritu Santo, dones de sanidad, dones de liberación, dones de discernimiento de espíritus. Miren, aquí dice, otra de las cosas que hacen los evangelistas, estamos viendo el ministerio evangelístico, es sanar a las personas. En Mateo 10:1, miren, ahí sí, por favor, todos me acompañan ahí al Evangelio Mateo 10:1. Si por favor tienes tu Biblia, tómala para que también vayamos sabiendo dónde está la palabra. Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. ¿Qué nos dio? Poder del Espíritu. Por eso les dijo Jesús a sus discípulos, no se vayan hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Por eso está la importancia
No es una moda, hoy nos vamos a llenar del Espíritu y mañana no. Tenemos que ser constantemente llenos para recibir este poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es el Evangelio de Jesucristo. A él le traían todos los enfermos, los que le trajeron. Ahí dice en Hechos 10:38, miren cómo, por favor, esto es para que aumente también nuestra fe. Aquí en Hechos 10:38, por favor, aquí donde dice el libro de Hechos 10:38. 10:38, por favor, como dice, como Jesús de Nazaret, algo así dice. Vosotros sabéis cómo Dios ungió, Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Dice cómo Dios ungió a Jesús, y es Dios, cómo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien. Y por favor, subraya, es que debemos de creer en un Dios de poder, que tiene el poder para sanarnos. Dice, y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Y también le dieron muerto colgándolo en una cruz. Aquí estaba hablando de cómo hizo el bien. Dice, sabemos que ocurrió. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios, pero tenemos que meternos más con el Señor en oración, tener ese amor por los perdidos, tener compasión. Y aquí dice, el evangelista se mueve en el evangelista, y miren, aquí vemos en 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, o sea, Dios nos da ese poder, en el nombre de Jesús es como van a ser lanzados fuera esos espíritus inmundos, no en el nombre de ningún hombre, ni en el nombre de Noé, ni en el nombre de Moisés, ni en el nombre de María. En el nombre de Jesús son expulsados los demonios, hermano. Lo vemos en el Evangelio, pero si no leemos, tenemos que leer la palabra y llenarnos de esa fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Dice, entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar. ¿Qué dice? Por favor, subrayémoslo. Toda enfermedad y toda dolencia. Así es que podemos orar en el nombre de Jesús. Tú puedes orar por un enfermo, decirle que el Señor Jesús nos sane en el nombre de Jesús. Toda enfermedad y toda dolencia. El Señor nos ha dado autoridad en su nombre. Eso lo dice en Mateo 28. Dijo el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Porque es en el nombre de Jesús. Y dice, y en el evangelista se mueven los dones del Espíritu Santo para sanar dolencias, liberar literal y espiritualmente como lo hacía el Señor Jesús. Ahí en Mateo 4:23, miren, esto es un versículo tremendo para evangelizar y para orar por los enfermos. Y dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. ¿Y qué hacía? Proclamando el evangelio del reino, no culturas, ni griega, ni romana, ni mexicana.
proclamando el evangelio del reino y sanando, otra vez podemos subrayar, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero hay que orar. Y si tú tienes una dolencia, tú también puedes orar. Y puedes orar por una persona que tenga dolencia, pero orar con fe. Y bueno, ya el Señor hará su obra. Nosotros hacemos la nuestra, que es orar. Y el Señor hará la suya. En el nombre de Jesús. Él es el que los sana, Él es el que los libera, Él es el que los convierte. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el reino, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice ahí en Mateo 4:24, y se extendía su fama por toda Siria y traían a él, a Jesús, todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y subrayan así, un círculo, y él los sanaba, este es el Cristo que predicamos. En Hechos de los Apóstoles se ve que Pablo tenía poder también para sanar. Ya nomás tenemos 5 minutos. Y dice ahí en Hechos 19:11, y Dios hacía milagros. ¿Quién hacía los milagros? Dios es el que hace los milagros, ni tú ni yo. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus iban de ellos. Pero ¿quién hacía los milagros? Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. A Felipe también las señales lo seguían. Otra vez volvemos a hablar de Felipe. Ahí dice en Hechos 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, oía y ver las señales que hacía. Felipe evangelista. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, gloria a su nombre. Y este es el Cristo que predicamos, y Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado y está reinando con poder, y Él es al que predicamos. Entonces, aquí como vemos, se cumplió lo dicho por Jesús, que quien creyera en Él podría hacer no solo las mismas obras que Él hacía, sino aún mayores. Por eso nos tenemos que preparar, discipular, y claro, esto implica un esfuerzo, y empezamos a congregar. Y dice, cumpliéndose así lo dicho por Jesús, quien creyera en Él podría hacer estas obras, las mismas obras que Él hacía, y aún mayores. Ahí lo dice en Juan 14:12. En verdad os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Esta es otra de las funciones, y ya para terminar, es que recorren aldeas y ciudades predicando. Los evangelistas son llamados a ir predicando. Miren, lo vemos aquí. Por el amor que tienen a las almas perdidas, el evangelista recorre aldeas, ciudades, predicando el evangelio del reino, sin importarle las incomodidades o peligros. Dan la vida hasta la muerte. Aquí en Hechos 8:40 vemos, dice, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pues podemos también empezar a usar nuestros WhatsApps, ¿verdad? Los internet, los medios de comunicación, y empezar a mandar, evangelizar
no mandando doctrinas falsas, predicando de Cristo. Y aquí, como dice en Hechos 15:36, dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. Fíjense que estamos viendo que esta es otra de las funciones, recorrer aldeas y ciudades, y ya hasta aquí lo vamos a dejar. Y dice, y después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Iban a ver la obra. Y dice aquí, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles, se sometían a las autoridades que Dios ha levantado. Y nos tenemos que someter a las autoridades espirituales que Dios ha levantado en nuestras congregaciones, la autoridad del pastor, la autoridad del apóstol, lo tenemos que someter. Aquí dice, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Y como dice en el Hechos 16:5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe diariamente y crecían en número. Miren, les voy a leer una versión más sencilla, que es la de Dios habla hoy. Dice, en todos los pueblos, ciudades, aldeas, montes, todo donde fueran, dice, en todos los pueblos por donde pasaban, comunicaban a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles. Estamos sometidos a las autoridades y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y les recomendaban que las guardasen. O sea que también nos tenemos que sujetar a las autoridades espirituales, habilitando discípulos, lo que demuestra su amor por las almas ya salvadas. Porque una vez que son salvas, tienen que ser discipuladas las almas. Como hay gente que por amor también nos ha discipulado a nosotros, guiados por el Espíritu Santo, y somos discipulados por el Espíritu Santo, pero nos hemos sometido a las autoridades, hemos sido enseñados y estamos siendo enseñados. Y miren, aquí como dice, lo que demuestra su amor, esto es un comentario, no lo dice la palabra de Dios. Esto en azul es un comentario de la palabra. También sujetándonos a las autoridades espirituales, habilitando discípulos. Tenemos que ser discípulos. Lo que demuestra su amor por las almas ya salvadas, enseñando la importancia de congregarse. Hermanos, hay que trabajar, hay que esforzarnos. La mies es mucha y muy pocos los obreros. Oremos también por esto. Oremos, porque es mucha la mies. Levantemos los ojos, la cosecha ya está madura, pero pocos los operarios, pocos los comprometidos. Hay que se las vean. Yo tengo mucho que hacer en este mundo, dirían algunas personas, pero sí ha sido llamado a atender este llamado, y sí congregarnos, y nos necesitamos unos en los otros. Y ahí en Hechos 16:5 dice, así que las iglesias se afirmaban en la fe. Tenemos que estudiar en la fe, en la palabra, y el número de creyentes aumentaba de día en día. En Lucas 19:10 dijo el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas en la congregación donde Dios nos está usando. Tenemos que tener amor, dijo el Señor Jesucristo, por el amor que se tengan los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. Tenemos que tener el amor. Para Dios no hay acepción de personas. Tenemos que ayudarnos, congregarnos, ser tolerantes y pacientes. En el nombre del Señor Jesús. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Le vamos a dar gracias a Dios, y no sin antes, si hay alguien que nos está viendo, a lo que invitaste, o está en tu casa, o nos va a ver, o nos está viendo, por favor, esperémonos unos momentos por esos que hoy van a entregar su vida a Cristo. Estamos hablando del amor por los inconversos.
Si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración para poner por hecho, para poner por obra lo que estamos aprendiendo, guiados por el Espíritu Santo. Si tú eres esa persona que nunca le ha abierto su vida, su corazón a Jesús, o nos está viendo algún hermano que se ha enfriado, que se ha ido, necesitamos volver a Jesús. No hay otro camino. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Si estás oyendo el llamado en tu corazón, ven a Jesús. Y todos juntos oremos esta oración con los hermanos que por primera vez lo están haciendo o se están reconciliando con Cristo. Padre bueno, te damos muchas gracias por haber enviado al evangelista más grande que es a Jesucristo y por medio de quien tenemos todas estas buenas nuevas de salvación. Y como vemos aquí, Señor, tú nos has enviado porque tú no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos vengan al conocimiento del Señor Jesús para que puedan ser salvos. Si tú eres esa persona, dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste para salvarnos. Perdóname todos mis pecados, iniquidades, maldades. Perdóname por tu sangre preciosa. Yo creo que tú moriste en mi lugar y que resucitaste, y es por esta obra vicaria que yo soy justificado. Te pido me perdones. Soy justificado. Te ruego, Señor Jesús, que tú hoy vengas y tomes el trono de mi corazón, y seas tú hoy mi Señor y mi Salvador personal, y suplicándote que venga a mí la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, dándome las fuerzas y Señor, y el entendimiento, y a través del Espíritu Santo hacer la obra de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios hasta que tú vengas por mí. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, toma el trono de mi corazón. Sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. Gracias por este gozo, esta alegría que hoy siento de que Jesús ha venido a morar a mi corazón. Muchas gracias, Padre. Y todos juntos, hermanos, tenemos un momento, el que así, como dice su palabra, seamos llenos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este momento que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo y que cada día podamos tener esta llenura, buscar de tu palabra y que nos ayudes a hacer tu obra por medio de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, y que así como está escrito podamos dar estas buenas nuevas de salvación para que cada día más se agreguen los que han de ser salvos antes de que Jesucristo venga y nos haya haciendo la obra. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, gracias por estar aquí conectados. Disculpen todas las fallas que en un momento tuvimos para podernos conectar. Gracias por su paciencia y sigamos teniendo este amor por las almas perdidas. Que el Señor nos use con poder. Que tengan una bendecida noche y no dejemos de congregarnos y no dejemos de unirnos el próximo miércoles. Que el Señor Jesús les bendiga. Que pasen una bendecida noche.